Estamos con la primera invitada, me refiero a Florencia Astori. Bueno, ella es maestra, gestora cultural, artista plástica, hija de Danilo Astori, y eso en realidad lo lleva con mucho orgullo. Sin embargo, está intentando hacer su propio camino dentro de lo que es la política partidaria de nuestro país. Gracias por acompañarnos, Flor. Gracias, Paula. Un saludo muy grande a vos y a todo el equipo. Bueno, la idea también es conocerte un poco más personalmente, también entender cómo ha influido la presencia de tu padre en tu vida, por qué esta decisión ahora de estar activamente en lo que es la política partidaria. La exposición está desde el vamos en vos, ¿no? Porque Exacto. pensaba, cuando tenías 2 años, ¿es que tu padre ya comenzó activamente con la política partidaria o antes de que vos nacieras? Sí, en realidad yo nací en el 87 y en el 89 mi padre ya ahí en las elecciones encabezó todas las listas y eso fue una gran exposición. Pero ya de antes él estuvo vinculado a la política, a la fundación del Frente Amplio, entonces es algo que en casa estuvo muy presente y me crié en ese ámbito del cual me siento muy orgullosa, me siento muy parte y sin el cual no me reconozco. Este último tiempo tomé la decisión de involucrarme activamente en política porque entiendo que nuestra democracia se fortalece y se hace mejor en la medida en que todos podamos participar cada vez más y entiendo que en ese sentido todos tenemos algo para aportar y bueno, creo que desde ahí un poco es la lógica de integrarme a la política desde un lado más activo. Sí, también obviamente que lo que es interesante es poder saber cómo es que se vive desde el lugar de la exposición, ¿no? Como el hecho justamente de, bueno, saber que tu padre es conocido, que además teniendo en cuenta que los Astori son pocos en nuestro país, creo que no hay otros apellidos que de repente son más conocidos, pero si sos Astori probablemente tengas algo que ver con Danilo. ¿Y eso cómo pudo haberte afectado de repente desde la escuela hasta, bueno, independientemente de que era otro tiempo y era un tiempo sin redes sociales, cómo pudo haberte afectado el hecho de que tu privacidad estaba invadida, la privacidad tuya y la de tu familia, sin buscarlo, ¿no? Porque uno podría haber buscado este camino que elegiste o irse por el contrario e intentar desaparecer. Sí, viste que el Uruguay en ese sentido tenemos como una cultura de cuidado de alguna manera y la verdad es que lo hemos transitado con mucha naturalidad, con mucha calma y también mi viejo en ese sentido fue bastante cuidadoso, bastante cauteloso en el sentido de no exponer la cuestión así más íntima y más familiar directamente. Ni que hablar que uno cuando hace política está sujeto a la opinión pública, pero el ámbito familiar creo que se vio bastante cuidado, bastante contemplado y en ese sentido no creo que haya sido un problema para nosotros. Uno aprende como a llevarlo. Tú sos maestra, además tenés una especialización en algunas dificultades del aprendizaje. ¿Es tu verdadera vocación esa? Sin duda, la docencia creo que es algo también que comparto con mi padre, el hecho de que la docencia nos mueva, de que nos despierte inquietudes, de que nos mantenga esa preocupación por mejorar la calidad educativa de nuestro país. Yo soy maestra de formación y luego tuve la oportunidad de hacer una maestría en dificultades del aprendizaje que tiene que ver con el acompañamiento a los chiquilines en función de los distintos perfiles que cada uno manifiesta. Hoy en día eso está como muy... se visibiliza mucho más que antes y bueno, es muy importante que los maestros podamos formarnos en esto. Esto es una gran preocupación, además que a nivel personal vengo militando mucho porque hay muy pocas posibilidades de que los maestros se formen en dificultades del aprendizaje en el ámbito de lo público y creo que es fundamental que podamos dar batalla con eso porque cada vez más es necesario, entonces, bueno... Sí. Es un debe que tenemos para generar una verdadera integración, ¿no? Que no quede de la boca para afuera, sino que se dé en las aulas, con acompañamiento terapéutico, bueno, con algunos mecanismos y, como decías vos, formación sobre todo de los docentes. Pero bueno, es un camino también difícil, es largo, ¿no? Sí. En el sentido de que recién estamos afrontando la reforma educativa con todo lo que conlleva y bueno, son cosas que también hay que abordar. Es muy importante paso a paso. Poner en el centro, creo yo, a los docentes como maestra, lo digo, y obviamente no puedo separarme de ese lugar,
Creo que los docentes en general, maestros, profesores, todos los actores de la educación requieren que la profesionalización de su rol sea contemplada, sea puesta en el orden de las políticas públicas como prioritaria. Y bueno, esto de las dificultades del aprendizaje es una de las cuestiones, pero habría muchas más. Sí. Te preguntaba un poco de la exposición, que bueno, obviamente cuando vos eras chica no había redes sociales y eso era un montón, porque digo, hoy por hoy sería otro cantar, otra historia. Pero después sí aparecen las redes sociales, ¿no? Con todo lo que eso trae, lo bueno, lo malo, las noticias falsas, bueno, el hecho de que vos te sentiste en un momento más vulnerable porque era fácil pegarte, hasta por tu condición sexual, ¿viste? ¿Cómo lo viviste todo eso? Mira, viste que es cierto que las redes sociales son una herramienta por un lado y por otro el mal uso de las redes sociales puede generar situaciones muy violentas, por decirlo de alguna manera. Y yo siento que en el 2019, fines de 2018, 2019, en el marco de una campaña electoral, las redes sociales tuvieron un papel bastante importante en la campaña y en ese sentido, bueno, yo fui una especie de blanco para algunas situaciones que se dieron en el sentido de pegar o de atacar, no estando en la política activa directamente, ni siquiera en el ámbito público. Yo en ese entonces trabajaba en el ámbito privado y bueno, entendí que sí, que era una situación que se daba injusta sobre todo, y por eso un tiempo después tuve que recurrir en algunos casos a la justicia, y me parece que eso ayudó a ordenar un poco lo que se estaba diciendo, sobre todo, a desinstalar un relato que no era real. De repente podemos contextualizar que era que vos trabajabas en el Museo Gurvich, después se decide por parte del Estado comprar este museo que estaba en manos de privados, estaba en manos del hijo de Gurvich, y bueno, y ahí comenzaron a aparecer algunas versiones de que prácticamente te habían comprado a ti el museo, que cobrabas más de $10.000 al mes. Sí, o que mi familia había tenido algún negocio en particular, o que yo tenía alguna vinculación familiar con la dirección, o que las obras habían pasado a mi familia. La verdad es que los relatos, si uno se los pone a analizar, no tienen ningún sentido, pero a veces son operaciones políticas que se generan en el marco de una campaña electoral, y es esto de que se dice y en un momento deja de analizarse lo que se dice y se empieza a repetir. Entonces ese relato que se había instalado, de alguna manera yo entendí que había que hacer algo porque además de injusto me parecía que no correspondía. Entonces tuve que recurrir a la justicia y bueno, eso creo que permitió... Porque vos lo que querías era desinstalar esto, ¿no? Que sentías que se había quedado, independientemente que tú tenías la conciencia tranquila, no querías que quedara en el popular. Y lo que pasa es que cuando se arraigan relatos tan alejados, tan mentirosos, tan disímiles, es bastante jodido para uno, ¿viste? Capaz que uno no lo dimensiona si no te pasa o si no te toca estar en ese lugar, pero cuando es algo muy masivo, empieza a interferir inclusive en tu vida personal, privada. Y bueno, más allá de que, vuelvo a repetirte, me parecía injusto. Entonces, bueno, creo que había que hacerlo. Cuando te presentaba te mencionaba, ¿no? Obviamente nunca vas a dejar de ser la hija de, porque tu padre fue muy importante para la política de nuestro país y probablemente muchas de sus ideas van a trascender, independientemente, me animaría a decir, hasta de partidos políticos. Pero vos querés hacer tu propio camino. Exacto. ¿Cómo haces para generar eso, no? Porque es difícil también, ¿no? Tenés, por un lado, algo que te llena de orgullo, porque además sé que tuviste un vínculo espectacular con tu padre, pero también la necesidad de decir, yo tengo mis propias ideas. Exacto. Creo que ese vínculo me permitió ahora estar en el lugar en el que estoy, recorriendo mi propio camino, y las enseñanzas de mi padre y todo lo que hemos podido compartir me han permitido a mí tomar mi propia posición más allá de mi recorrido. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros hemos tenido la posibilidad de intercambiar, de dialogar, de coincidir en muchas cosas y de discrepar en muchas otras, inclusive de tener miradas muy complementarias sobre la realidad por los lugares que nos tocó estar, por los lugares que nos tocó vivir, las épocas. Entonces, bueno, en realidad yo me siento como muy
cómoda del lugar que estoy recorriendo y me parece que eso es la clave. Me siento muy cómoda militando donde estoy militando, apoyando la candidatura que estoy apoyando y creo que es la manera de militar. De otra manera es como sería... Que sé que hasta tuvieron algunas charlas porque obviamente apoyaban a diferentes precandidatos dentro de la misma fuerza política, pero ya vamos a hablar de eso. Quiero preguntarte antes si lo extrañas a tu padre, me imagino que sí. Sí, la respuesta va a ser esa, ¿no? Sí, obvio. Sí, mucho, mucho, mucho. ¿Extrañas las charlas, Extraño, el consejo? era un ¿no? tipo muy presente durante toda la vida, sobre todo en el último tiempo en el que él estuvo un poco más resguardado y tenía esa necesidad de conversar, entonces tenía más tiempo también para poder hacerlo. Entonces, bueno, las llamadas todos los días, irlo a visitar, la verdad es que se extraña muchísimo, lo siento también muy cerca. Bueno, sí. ¿Y qué legado crees que dejó en la familia, por un lado, y en el país, por otro, por su actividad pública? En la familia yo creo que lo más importante, creo, es esto de la mirada esperanzadora en la realidad, de poder transformar lo que no nos guste, de poder ser capaces de analizar y de creer que las cosas cuando no están buenas o cuando son injustas o cuando no nos convencen, las podemos modificar. Que cuesta trabajo y que muchas veces no va a ser fácil, pero que se puede. Y después a nivel país, creo que han sido muchos sus aportes a nivel del Frente Amplio, pero como vos decías, creo que trasciende un poco lo partidario y por supuesto lo sectorial. Creo que él reivindicó mucho la política con mayúsculas, esto de poder generar, cuando los temas son grandes, importantes, generar acuerdos que trasciendan las fronteras de los sectores y de los partidos para permitir mejores resultados para el país, esto de generar diálogos con el equipo que de repente, con los jugadores que de repente no están en tu mismo equipo, pero que tenés que hacerlo para mejorar el partido. Y bueno, y por supuesto en el orden de lo económico, todo su trabajo. La reforma tributaria, sí, se me viene a la mente eso. Sí, y por que en política es muy importante cuidar el orden macroeconómico, pero hacerlo siempre con una mirada de justicia social, ¿no? Esto que él decía de la búsqueda incansable entre la libertad y la justicia. Eso a mí me parece, además de clave, inspirador, porque es muy importante que uno cuide las cuentas públicas, pero eso hay que hacerlo siempre, siempre desde una mirada de la justicia, ¿no? Además tuvo la suerte de poder haber conocido a tu hijo, ¿no? A su nieto, y poder disfrutarlo, que eso me imagino que también es... su único nieto. Es un regalo, ¿no? Sí, impagable. Qué lindo. Sí. Bueno, hablamos un poco de esa discusión que tuvieron, ¿no? Cuando él todavía estaba con vida, él apoyando en su momento a Vergara, vos a Carolina Cose. ¿Se entendieron? ¿Llegaron a un punto de acuerdo? Sí, sin duda, porque el Frente Amplio es eso. El Frente Amplio es pensar distinto, pero trabajar todos juntos. De esa manera se ha construido el programa, de esa manera es que militamos en las internas y hacia ahí es que también vamos después para las elecciones nacionales. En nuestro caso concreto, por diferentes circunstancias, cada uno eligió apoyar distintos candidatos, pero eso creo que también generó charlas muy profundas y de muchísimo valor y riqueza en esto de valorar justamente lo positivo de cada uno de ellos y cómo eso es muy complementario para toda la fuerza política. ¿Y en qué lugar te gustaría estar? Porque hoy estás trabajando activamente para una precandidata. ¿Te imaginás siendo legisladora? No, en realidad yo me imagino militando dentro del Frente Amplio, aportando desde los lugares en los que puedo aportar. Para mí los lugares de formación y desde el punto de vista técnico en los que vengo colaborando están más relacionados a la educación o a la cultura, que son en los que me he ido formando, y donde haya necesidad o donde sea importante estar, ahí voy a estar. Bien. Sea donde sea. ¿Está más polarizado el país en lo que es política partidaria?
Sí, Lo que de repente pasa en Argentina, que uno habla de la famosa grieta, de una cosa bueno, que genera así una división de la sociedad. ¿Cómo lo ves acá? sí, yo no sé si hablaría de grietas, sí hablaría de caminos o de rumbos distintos que se proponen a partir de la campaña, como bastante claros, que tiene que ver con el camino de la izquierda y el camino de la derecha. Lo ha planteado mucho Carolina Cose en sus discursos y en su propuesta de campaña. Y bueno, y para mí, por supuesto, creo que al país le vendría muy bien volver a retomar la senda de la izquierda, en donde el crecimiento económico de nuestro país tenga un fuerte corte de redistribución. Me parece que eso es uno de los pilares más fuertes que tiene que ver con el volver a la senda de izquierda, ¿no? Sí. Es donde estoy, es donde me toca estar, es donde elijo estar y creo que viene un poco por ahí. Sí, con todo lo que trae el camino de la política, Exacto. que vos lo debés conocer porque lo viviste de cerca en tu casa, ¿no? Que no siempre es un camino llano, ¿no? Y que debe tener también momentos muy complicados. Sí, ni que hablar, y esto de los caminos que yo te estaba diciendo tiene sus altibajos, tiene sus dificultades. No es que un camino sea más o menos, simplemente que uno desde su militancia, yo por lo pronto elijo transitar por el camino de la izquierda porque entiendo que es lo que al Uruguay le haría mejor. Pero ni que hablar que sea cual sea el camino que uno elija, hay dificultades, hay tropiezos y hay cuestiones que es importante ir mirando sobre la marcha cuando uno avanza para no volver a cometer o para no volver a tropezar. Bueno, hoy apoyando a Carolina Coses, estamos muy cerquitas, una semana ya prácticamente de las internas, veamos qué es lo que pasa, bueno, pero apoyando al Frente Amplio en definitiva, para el lugar con el candidato que tenga que tener finalmente. Cuando se definan las internas estaremos todos los Frente Amplistas encolumnados ahí detrás para apoyar al candidato que la fuerza elija. Así que ahí estaremos. Si tuvieras que decirle algo a la niña que fuiste, Florencia, que es la última pregunta que siempre me gusta hacerle a los invitados. Te la encontrás un día, esa Florencia de, no sé, de 8 años, y tenés que decirle algo, una cosa breve, un mensaje. Wow. Me gustaría decirle que bueno, que es importante confiar en uno mismo para poder alcanzar lo que uno se propone en la vida, que es importante creer, que es importante confiar y que con mucho trabajo las cosas se logran. Y esto te lo estoy diciendo no solo pensando en esa niña, sino pensando en muchos de los niños que hoy en día necesitan mensajes alentadores, necesitan mensajes de cuidado, necesitan mensajes de aliento, de confianza para poder seguir creciendo, seguir avanzando y seguir mejorando, creyendo que el Uruguay va a ser mejor. Gracias por la charla, me encantó. A vos, gracias. Muchas gracias.